Hola, hola, mis futboleras y futboleros y todos los amantes del fútbol y no amantes. Estamos Vane y yo, Vane Martínez Lagunas y Cris Martínez Lagunas, muy contentas de iniciar nuestra sesión o nuestras series de pláticas de concientización y educación sobre el COVID en formato video. Esta idea surgió después de lo que nos pasó en Navidad en la familia con el COVID. Fue una historia muy, muy fuerte. Entonces queremos concientizar y ayudar a las personas que se pueden enfrentar al virus a tener más información que les pueda ayudar a sobrepasar esta enfermedad. Y hoy vamos a hablar sobre el COVID y las mujeres futbolistas. Y a continuación Vane nos va a decir los temas que vamos a tocar hoy. Muchas gracias, Cris. Pues sí, muy contenta de estar aquí y compartir este espacio para informar a más personas sobre este tema. Y bueno, los temas que vamos a tocar el día de hoy son, vamos a contar un poquito la historia que vivió nuestra familia con el COVID y por qué nos motivó, ¿no?, a desarrollar este tipo de videos informativos para ayudar a más personas. También vamos a hablar de los síntomas y las secuelas que trae el COVID. Y después nos vamos a enfocar un poquito al COVID y a las mujeres futbolistas, porque claro, somos parte de AMFUT, de la Asociación de Mujeres en el Fútbol, y Cris y yo también fuimos jugadoras y ahora yo soy entrenadora. Entonces también dar un poquito de consejos de qué se debe tomar en cuenta, ¿no? Ahora que pues sí, ya vivimos en un mundo diferente, el mundo del COVID, y qué pues sí, precauciones podemos llevar a cabo o tomar en cuenta para proteger a nuestros equipos. Y también, bueno, les vamos a dar esos consejos, ¿no? Consejos prácticos de algo que estamos haciendo ahora o de lo que se recomienda para prevenir. Y el último punto es que también vamos a resumir algunas reflexiones finales. Bueno, pues aquí les vamos a contar con un videíto pues lo que pasamos, ¿no?, como familia en México. Bueno, pues estábamos en Navidad juntos, ¿no? 7 personas en la casa de mis papás. Pasamos Navidad, el 25, fue muy divertido con nuestro perrito, nos divertimos mucho. Y después al otro día, mi hermano menor y mi papá empezaron a tener síntomas. Y llegó tanto el caso que, bueno, mi papá y mi abuelito llegaron a ser hospitalizados. Y lamentablemente mi abuelito no la libró y falleció, nuestro cantante de rancheras. Por otro lado, mi papá tuvo la suerte de salir con vida del hospital después de estar 14 días internado. Y bueno, fueron momentos súper frustrantes, súper, bueno, te atas de manos, ¿no? De no saber qué hacer cuando se te están muriendo en las manos tus familiares. De 7 personas nos contagiamos 6. Y bueno, fue horrible porque pues primero no sabíamos cómo actuar, qué hacer, en general muchas cosas, pero bueno, después de tantos casos y de vivirlo en carne propia, de estar en los hospitales, en urgencias y preguntar con doctores y todo, ahora se puede decir que somos un poco expertos en los síntomas y en cómo actuar un poco en situación del COVID. Entonces lo que queremos hacer es ayudar a otros, ayudarles a ustedes a comprender más esta enfermedad, a saber que es un virus muy malo que acaba con el cuerpo humano. Entonces, esto para hacer conciencia y también ayudarles a darles mi información para saber cómo enfrentar este virus. Bueno, ahora le paso el timón a Vane. Gracias, Cris. Pues bueno, aquí en esta gráfica les mostramos los síntomas más comunes del COVID. Los vamos a distinguir en 3 grupos principales. En el primero, Cris nos va a mostrar el primer cuadro, que son los 3 síntomas más comunes para casos que son severos y para casos que no son severos. O sea, se presentan casi por igual, que es la fatiga, la tos y la fiebre. Después, en el segundo grupo, vienen los síntomas que caracterizan principalmente a los casos severos. Como pueden ver, las barras rojas son más grandes que las verdes, que son los casos no severos, y las rojas son los severos.
y estos síntomas son pues la falta de aire, ¿no? O la dificultad para respirar, la producción de flemas, el dolor de músculo o el dolor muscular en general, tener escalofríos y mareos. Estos síntomas ya se consideran un poquito más graves, puede decir que la enfermedad está progresando, ¿no? A un nivel pues sí, de peligro. Y por último, el último grupo que es más común, ¿no? O sea, que son casi los síntomas con los que empieza todo mundo, pero que se caracterizan más de pues sí, los casos que no son tan severos, es dolor de cabeza, dolor de garganta, un poco de diarrea o congestión nasal, que se puede también confundir un poco con una gripa, ¿no? Una gripa común o un resfriado. Entonces se tiene que tener mucho cuidado y es importante que todos sepamos, ¿no? De estos síntomas, porque se tiene que estar muy, muy alerta en el caso de una familia o en el caso de un equipo de fútbol. En el momento que un miembro de la familia o un miembro del equipo de fútbol presente alguno de estos síntomas, es muy importante que se realice un examen de COVID inmediato. ¿Por qué? Porque se tiene que saber si esa persona está infectada, entonces se tiene que hacer el examen todas las demás personas que estuvieron en contacto con esa persona. Y bueno, después les vamos a explicar bien las recomendaciones, cómo se puede hacer ese monitoreo para que pues sí, se proteja no solamente a la persona enferma, pero a todas las demás personas que estuvieron en contacto con ella. Así es, Vane, pues en nuestro caso, por ejemplo, empezó mi hermano menor, el chino, con síntomas muy fuertes y nos alarmó, entonces fuimos a hacerle el examen rápido de la prueba de antígenos y de ahí empezamos a ver quiénes eran positivos y quiénes eran negativos y de ahí tomamos medidas, ¿no? Y después, lamentablemente, no se va a los 14 días, ¿no? Que estás en cuarentena, si la libras y la pasas bien, no se va tan fácil algunos síntomas. Hay personas como mi hermano menor y yo, y mi papá, que hemos tenido síntomas después de 2 meses de los primeros síntomas, ¿no? De las cosas iniciales. Secuelas, ¿no? Secuelas, ajá. Hemos tenido secuelas derivadas del virus que parecen como si fuera otra vez el virus inicial, pero no, ya somos negativos desde hace mucho, pero sin embargo el cuerpo en diferentes órganos presenta mucha inflamación, generalmente es debido a la inflamación loca que se causa, ¿no? Entonces puede atacar al cerebro, por ejemplo, y al sistema nervioso, provocando mucha ansiedad. Yo tuve crisis de ansiedad y hasta depresión, ¿no? Después de esto. Algunas personas pierden la memoria. Una amiga mía me dijo que no se acordaba lo que había hecho un mes anterior en el trabajo, por ejemplo. Mi papá estaba muy confuso, un poco olvidadizo también. Entonces aquí en las células del cerebro hay mucho efecto. También hay un síndrome que se llama Guillain-Barré que provoca casi como una parálisis, ¿no? En mi caso, por ejemplo, también en las piernas y en la espalda baja y en la médula ósea, empecé a sentir como que no las podía mover. Hay personas que perdieron la movilidad de los brazos, o sea, que no los pueden subir y no se les va hasta con terapia, ¿no? Y de varios meses de terapia o de fisioterapia. Luego, obviamente, los que sabemos mucho, pues el corazón y el pulmón son muy afectados, causa mucha inflamación en el corazón que puede llevar a infartos. Esto es muy importante, especialmente para las futbolistas, los deportistas, porque si estuvieron contagiados y principalmente si tuvieron un caso severo, es muy importante que antes de regresar al entrenamiento y a la competencia normal, se les haga una revisión cardíaca, porque si no se les hace esa revisión y regresan y todavía están afectados, podrían sufrir una muerte súbita, ¿no? Que es algo muy, muy grave que, pues sí, ahora en el mundo del fútbol de alto nivel, se tiene que tener mucho cuidado a que esos regresos sean progresivos y con el permiso del médico, ¿no? Que ya están listos para poder regresar a la actividad de alta intensidad. Sí, sí, exactamente. Y ya por último también, pues como ya dije, mucho cansancio, mucha debilidad, de esas veces que pasan como 5 camiones encima de tu cuerpo, que no puedes más que dormir y te cansas mucho, ¿no? Luego también hay mucho insomnio, entonces es un poco contradictorio, estás cansado, pero a la vez no puedes dormir.
Y por último, algo muy interesante es como infecciones de piel. Mi hermano y mi papá tuvieron infecciones de piel que pensábamos que era por el gel, pero no, parece que es del virus. Es así una urticaria horrible, ¿no? Y luego también hay una cosa que se llama la lengua COVID, que también te salen como ulceritas en la boca. A mí me pasó después de 1 mes y medio, y no se me fue como hasta en una semana, ¿no? Entonces, hay muchos efectos, pero sobre todo los más preocupantes son como los que dijo Vane, los del corazón y los del pulmón, que te pueden causar efectos a largo plazo o simplemente hasta la muerte, ¿no? Por eso hay que escuchar mucho al cuerpo, ir con los médicos y decirles, oye, no me siento bien, hasta que te hagan más estudios. Y también como entrenadoras y entrenadores, pues sí, tenemos que estar bien informados, ¿no? Si tenemos algún jugador o alguna jugadora que se contagia, tenemos que ser muy comprensivos y tenemos que ayudarles a regresar en forma progresiva. Eso lo quiero enfatizar muchísimo, porque no es un virus que se vaya, como lo mencionó Cris, en forma inmediata, sino que también es muy individual. Cada persona va a reaccionar en forma muy diferente. Unos a lo mejor no los va a atacar muy fuerte, pero a otros los va a atacar más fuerte, y tenemos que tener esa comunicación y esa comprensión para ayudar a esos deportistas o esas deportistas a regresar en forma progresiva para protegerlas, ¿no? Y que también las ayudemos a prevenir lesiones o otros problemas de salud. Uh-huh. Muy bien, Manu, muchas gracias. Bueno, pues esto es bien importante porque, como les decía, nosotras dos somos exfutbolistas y generalmente hemos sido muy deportistas. Yo aquí en Alemania, vivo en Alemania, y generalmente pues hago ejercicio, ya no tan de alto nivel, pero por ejemplo voy con la bici, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo acá. Y cuando empecé a usar la bici de nuevo, me sentí súper mal, ¿no? Que me faltaba el aire, me tuve que parar a la mitad del camino, que no es tan largo. Entonces ahí fue cuando dije, wow, si yo me siento así, ahora imagínense las futbolistas o los futbolistas, ¿no? De alto rendimiento, ¿cómo le hacen? Entonces por eso es súper importante monitorear estos síntomas, ¿no? Y ser pacientes, muy pacientes, como Vane lo mencionó. Y bueno, también enfatizar que es muy importante tener el conocimiento de algunas diferencias que existen de género. Es algo que en la investigación a veces no se considera, ¿no? La parte femenina. Muchos de los estudios se hacen con participantes hombres y después se aplican los resultados a las mujeres, como si también aplicara a ellas. Hay muchos casos en el que hay diferencias de género, y ahora, como pueden ver en este artículo que está en la parte inferior derecha, es un artículo de Brun Wels que salió apenas este año, donde tratan las consideraciones especiales o diferencias que se deben considerar para las mujeres atletas, específicamente hablando del COVID. Hay algunas diferencias de género que se tienen que considerar, y este artículo da unas recomendaciones muy, muy interesantes que es muy importante saber, ¿no? Si se trabaja con atletas femeninas. Unas de las cosas que aumentan el riesgo, ¿no? Para la mujer futbolista al regresar a entrenar después de un tiempo muy alto de confinamiento, es que, claro, en estos meses muchos perdimos muchos meses de entrenamiento en cancha, de entrenamiento en persona. Pues esa falta de entrenamiento de contacto va a resultar, claro, en la pérdida de condición física, en la pérdida de ritmo. También, pues cuando se regresa, se tiene un poco de presión, ¿no? Porque se perdió mucho tiempo, entonces las ligas, pues sí, los entrenamientos, se trata de recuperar a lo mejor el tiempo perdido, y la densidad de entrenamientos, la densidad de partidos aumentan. Lo vemos ahorita en los niveles más altos, ¿no? de las ligas. A veces se tienen que jugar hasta 2 partidos por semana para poder, pues sí, terminar el número de partidos que generalmente se juega por el retraso que hubo de actividades para volver a iniciar la actividad. Esto, la combinación de falta de entrenamiento, pérdida de condición física, alta densidad de entrenamientos, de partidos,
aumenta el riesgo de lesión, además de que ya hablamos que el cuerpo de las futbolistas pueden seguir con secuelas, ¿no? De cómo las haya afectado el virus. Y si no es monitoreado adecuadamente, si las futbolistas no son progresadas adecuadamente, puede resultar en otras enfermedades graves o letales, como ya lo mencionamos, la muerte súbita o el paro respiratorio, o otras lesiones, ¿no? Como a lo mejor una lesión de rodilla porque la jugadora no estaba lista o estaba todavía muy débil. Lesiones que van a tardar bastante tiempo en recuperarse, ¿no? Y la futbolista va a perder todavía más tiempo de lo que ya perdió. Entonces, se tiene que tener muchísimo cuidado, se tiene que hacer una muy buena periodización del entrenamiento, llevarlas poco a poco, llevarlas de mano en mano para prevenir lesiones y asegurarse que se haga un retorno a la actividad en forma segura. Ahora vamos a dar un poco de vamos a hablar sobre las recomendaciones de prevención. Vane nos va a platicar un poquito qué se hace al regresar a la actividad, qué es lo que ella aplica en su equipo de las Bisons en Manitoba, Canadá, en la Universidad de Manitoba. Y bueno, adelante, Vane. Gracias, Cris. Sí, pues primeramente se tiene que esperar a que las autoridades, ¿no? El gobierno, ya sea federal, el gobierno estatal o provincial, aquí en Canadá es el gobierno provincial, tenemos que esperar a que el gobierno federal diga sí, luz verde, el gobierno provincial también, después la organización, en este caso nuestra universidad, y después de eso tenemos que seguir los protocolos muy al pie de la letra, ¿no? Algo que se debe hacer así en forma obligatoria, ¿no? Para todos los equipos es llevar un monitoreo de los síntomas diariamente, ¿no? A los síntomas me refiero, se hace un cuestionario en línea, nosotros tenemos una aplicación donde las jugadoras tienen que llenar este cuestionario que tiene unas 5 o 7 preguntas sobre preguntas de si tienen dolor de cabeza, si han estado en contacto con alguien que tenga COVID o que ha salido de la ciudad, porque también hay restricciones de cuarentena. Por ejemplo, si una persona viaja de otro estado o otra provincia y llega a Manitoba, tiene que estar en cuarentena por 14 días para prevenir esos contagios. Entonces, se les hace varias preguntas, si han viajado, si no han viajado, y si alguna de las personas contesta que sí a alguna de esas preguntas, entonces se tiene que hacer un monitoreo inmediato, un rastreo de contactos, y claro que se les recomienda que si tienen síntomas no vengan a los entrenamientos para proteger al resto del equipo. Si una persona contesta que sí, se le pide en forma obligatoria que se haga un examen de COVID inmediato, ¿no? Para proteger a todos los demás. Entonces, en el momento que alguien contesta que sí, que hay un síntoma, un dolor de cabeza, aunque sea nada más catarro o dolor de garganta, todo lo consideramos como posible COVID y no se puede decir, puede ser una gripa o puede ser un simple resfriado. Si tienes algún síntoma, tiene que ser reportado, tienes que quedarte en casa y tienes que hacerte inmediatamente una prueba de COVID, no solamente para protegerte a ti, pero para también proteger a tu equipo, ¿no? A tus compañeras y a tus entrenadores. Esto es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que se tiene que hacer. Hay diferentes aplicaciones que se pueden utilizar o se pueden hacer hasta en forma manual, pero es muy importante que se lleve este registro. También se puede llevar un monitoreo del pulso cardíaco, ¿no? Los equipos que tengan ese equipo, ese material para hacerlo, sería todavía pues, más eficiente, más objetivo. Si el pulso cardíaco, especialmente el de descanso, está bastante elevado, principalmente en las mañanas, es cuando puede haber un caso de infección o un posible caso de infección o enfermedad, y es algo que se tiene que ver. Esto funciona más cuando ya se ha tenido un registro anterior, ¿no? Que las jugadoras saben cuál es su pulso cardíaco en reposo normal. Por ejemplo, si una jugadora tenía generalmente 50 latidos por minuto al despertar y de repente un día se levanta temprano, se mide el pulso y ve que lo tiene en 80, 90, ¿no? Eso puede ser una seña de que algo puede estar mal o que a lo mejor puede
pues sí, su cuerpo está pasando en un momento de posible infección o enfermedad. También se puede medir la temperatura yo creo que han visto las pistolitas, ¿no?, que hay en diferentes ubicaciones o organizaciones o tiendas o clínicas a las que se va, donde te miden la temperatura. También se puede hacer eso si se tiene el equipo, o como les digo, en el cuestionario también se pregunta si están sufriendo de fiebre, de temperatura. Otra medición todavía más objetiva es si se tiene el oxímetro para medir la oxigenación de cada jugadora o participante, pues todavía es más objetivo. Y la otra que se recomienda es el monitoreo del ciclo menstrual, que les vamos a explicar más adelante cómo funciona y por qué es importante hacerlo. Después, claro, ya estando en el entrenamiento, cuando ya te permiten regresar, se tienen que seguir muchas recomendaciones sanitarias, ¿no? Desde mantener la distancia. Por ejemplo, aquí ahorita nosotros todavía estamos en semáforo rojo, con varias restricciones. Podemos entrenar, pero tenemos limitación del número de jugadoras que pueden estar entrenando juntas. Por ejemplo, si nuestro equipo tiene un roster bastante grande, nosotros tenemos casi 30 jugadoras, entonces tenemos que hacer grupos. Tenemos que dividir al equipo en 2 grupos de máximo 10 jugadoras, o en 3 grupos, perdón, de 10. No se pueden mezclar, tienen que usar cubrebocas. Aquí les vamos a mostrar un videíto, si quieres lo puedes poner. Aquí ahorita ven 2 grupos, pero cuando hay más de 20 jugadoras se tiene que hacer, pues sí, grupos de máximo 10. Aquí pueden ver un ejercicio de rondo con 10 jugadoras en cada uno. Si se usa casacas, se tiene que asegurar que la jugadora use una casaca por todo el entrenamiento. No se vale intercambiar casacas porque puede ser un modo de infección. Ven que las jugadoras están usando cubrebocas, aunque estamos en una cancha bastante grande. Se tiene que desinfectar el equipo antes y después del entrenamiento, y se debe llevar un récord también de las jugadoras que asisten, porque si hay un contagio o alguien se contagió, se tiene que tener disponible para que las autoridades puedan hacer el rastreo de los contactos que esa persona tuvo. Entonces hay muchísimas cosas que se deben seguir. Ya dijimos, en cuanto hay síntomas, se tiene que hacer el examen PCR o de anticuerpos para ver si la persona está infectada y, de acuerdo al resultado, tomar acción. Y también algo muy importante, ofrecer apoyo psicológico, ¿no?, a las atletas. Número 1, por todo el tiempo que estuvimos en confinamiento, yo creo que fue muy difícil para todas y para todos. También las que tuvieron la enfermedad o sufrieron de la infección, como lo explicó Cris, alguno de los síntomas o consecuencias o secuelas es ansiedad y posible depresión. Entonces hay que estar muy alerta y tratar de ofrecer ese apoyo a las futbolistas. Así es, hermanita. Pues bueno, y ahora nos vamos a mover a, ya si hay casos, ojalá que haya muy pocos, pero si hay casos positivos de que sí ya fueron positivas y tuvieron que estar en una cuarentena, se recomienda un descanso total, ¿no?, de 10 días mínimo para las personas con síntomas leves para regresar a la actividad. Y hasta 21 días o más para los casos severos, o sea, si tuvieron que estar en hospitalización o ya con niveles bajos de oxigenación, etcétera, etcétera. En ese caso es cuando ya puedes empezarte a hacer chequeos médicos, ¿no?, como para checar los marcadores de inflamación en la sangre, las tomografías o radiografías de pulmón para ver si tu pulmón todavía está inflamado. Y bueno, exámenes del corazón, como lo mencionaste cuando hablamos de las secuelas. Eso es súper importante para poder ver si ya estás como lista para regresar a entrenar, ¿no? Y obviamente no significa que vas a regresar a entrenar al 100%, sino despacito, hay que regresar de menos a más. Hay que ser muy conscientes, tanto entrenadores, entrenadoras como las jugadoras, de decir, bueno, pues si antes esto lo podía correr en tanto tiempo, ¿no?, pues ahora tengo que empezar desde cero y pensar que es como una lesión, ya sea de rodilla o de tobillo, que tienes que guardar el reposo necesario para recuperarte, ¿no? Porque en este caso se trata de todo tu cuerpo a nivel interno, ¿no?
Entonces hay que ser muy, muy pacientes. Pero y no regresar hasta que se tenga un examen negativo, ¿no? de COVID. O sea, eso es muy, muy importante enfatizarlo, que no decir, bueno, ya cumplí mi tiempo de cuarentena y ahora regreso, sino se tiene que hacer un examen al final de la cuarentena, y ya que se presenta un examen negativo, ya se evalúa, ¿no? El posible regreso de la jugadora. Sí, correcto. Es importante hacerlo después de 14 días, un día o dos antes de regresar, ya sea a las canchas o al trabajo, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de las canchas. Y hacerlo, de hecho, estaría bien hacerlo 1 o 2 veces, ¿no? Al terminar la cuarentena y después 5 días después, por ejemplo, también estaría muy bien. Y sí les recomiendo otra vez hacer mucho énfasis en decir cualquier cosa que sientan, ir a los médicos, hablarlo con sus médicos y hacerse chequeos, porque cualquier cosita se puede convertir en una cosota, ¿no? Entonces es importante hablar e insistir con los médicos, aunque te digan, oye, pues ya todo se ve bien, pero si tú te sigues sintiendo mal, entonces pues escucha tu cuerpo, descansa. Creo que en esto hay que descansar mucho, y ya poco a poco el cuerpo se va recuperando. Bueno, y también como Vane lo mencionó, una de los factores que se pueden medir, sobre todo en las mujeres, pues es el ciclo menstrual. ¿Por qué? Pues porque equivale como a una medida de salud, ¿no? De las mujeres. Te dice, es un ciclo vital. Entonces, ¿qué es el ciclo menstrual? Pues bueno, todos sabemos, la mayoría, que bueno, es como que el cuerpo se prepara fisiológicamente para ser fértil, ¿no? Para quedar embarazada. Sin embargo, cuando esto no sucede, pues la primera fase es la menstruación, donde, bueno, hay un flujo de sangre porque la pared del endometrio del útero se desecha porque no fue fecundado, ¿no? El óvulo que se implantó ahí. Entonces, en la fase 2 es la fase folicular, donde se prepara como el recubrimiento de los óvulos para después, posteriormente en la fase 3, la ovulación, es donde ya se libera el óvulo que viaja desde las trompas de falopio hasta el útero, donde ahí tarda en llegar como unos 3 a 4 días, y si no es fecundado, si no hay un espermatozoide ahí activo, entonces, pues bueno, se queda por ahí un rato, pero si no, pues, después de 28 días aproximadamente, que esto es un aproximado porque cada mujer es diferente, pues se vuelve al inicio del ciclo, que es el día 1, donde se empieza el sangrado otra vez, y así, por muchos años, puede ser hasta los 50 años en varias mujeres, ¿no? Que este ciclo pasa, y todo esto es regulado por niveles de hormonas, especialmente el estrógeno y la progesterona. Entonces, gracias a estas hormonas, pues hay también muchos cambios y muchas cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Muchos síntomas como elevación de temperatura, un poco de cansancio, etcétera, pero eso lo platicaremos un poco más adelante. Y bueno, sí, como Cris ya lo explicó, es recomendable o recomendado que se monitoree el ciclo menstrual de las jugadoras, porque es un signo vital, ¿no? Y te da una buena idea del estado de salud del atleta. Si hay algún tipo de alteración en el ciclo menstrual, puede ser la indicación de que exista algún tipo de enfermedad o disminución del sistema inmune. Hay un síndrome que se llama la triada de la atleta femenina, que es cuando hay una disfunción menstrual, ¿no? Cuando no está funcionando en forma regular y las jugadoras empiezan a perder el ciclo por varios meses. Si esto ocurre, es una bandera roja que se debe actuar inmediatamente. A veces las jugadoras lo confunden como algo positivo, ¿no? Dicen, ya no tengo mi ciclo, qué cómodo, estoy muy contenta así, pero lo que no saben es que internamente les está causando mucho daño, porque lo que causa esta disfunción menstrual puede ser que no estén obteniendo la energía que su cuerpo requiere, que haya un déficit energético. Eso va a poder causar la disfunción menstrual, y
si hay una disfunción menstrual, también puede afectarse mucho la absorción del calcio en los huesos y se puede llegar a un caso grave de osteoporosis, que es una densidad ósea muy baja, que puede causar fracturas por estrés hasta por solo caminar, ¿no? Entonces se tiene que tener mucho cuidado. También puede disminuir el sistema inmune, que hace que la futbolista pues sí, tenga más riesgo de enfermarse, ¿no? No solamente de resfriados o gripas o otras cosas, pero también específicamente COVID, ¿no? Si le bajan las defensas y es expuesta al virus. Y también si esto pasa, si la jugadora no tiene un ciclo menstrual regular y contrae el virus, también puede ser una causa de que su cuerpo sea atacado en una forma más grave por el virus, que lo que sería atacado si tuviera un ciclo menstrual regular, ¿no? Que otra vez estamos hablando del el grado de salud en general. Y también el ciclo menstrual, si ya se regresa a un estado normal, ¿no? de que llegue a tiempo, etcétera, es un gran indicador de que la jugadora ya está lista para volver a regresar a entrenar, ¿no? Esas son cosas muy importantes a considerar. Uh-huh. Oye, ¿y te acuerdas un poco cuáles son los factores que pueden causar una alteración en el ciclo menstrual para que las futbolistas estén como alerta? No sé, por ejemplo, el estrés se sabe que causa muchas alteraciones, no sé qué otras. Sí, pues la principal, Cris, es la falta de energía, ¿no? O sea, que haya un déficit energético, que no estén comiendo lo suficiente de acuerdo al ejercicio, al entrenamiento que están haciendo. Esa es la causa primordial de que el ciclo menstrual se afecte. Esa es la causa más importante, porque todo está relacionado. Si no se está comiendo lo suficiente y está ese déficit energético, el ciclo menstrual, como tú dijiste, está regulado por hormonas. Una de ellas es el estrógeno, y el estrógeno se sintetiza de grasa. Entonces, si las jugadoras empiezan a bajar muchísimo su porcentaje de grasa, especialmente esa grasa vital que se requiere para que el ciclo menstrual funcione, se pierde, ¿no? Deja de funcionar, se para el ciclo para ahorrar energía en el cuerpo, para otras funciones vitales como la respiración, los latidos cardíacos, etcétera, y el ciclo se para, ¿no? Pero al pararse y el estrógeno no ser sintetizado, no sucede el ciclo, y el estrógeno también se necesita para absorber calcio en los huesos, y por eso se puede causar la osteoporosis. Entonces, lo más importante es que las jugadoras siempre estén en un balance energético, que estén comiendo lo suficiente de acuerdo a la cantidad de ejercicio, a la cantidad de actividad que están haciendo, para que puedan prevenir este problema. Y también para los entrenadores, ¿también hay un factor puede ser exceso de carga de trabajo? Sí, puede ser, pero si esa carga está compensada con una buena alimentación, no se da el problema, ¿no? El problema es cuando está ese déficit, ¿no? No se está comiendo lo suficiente y se está entrenando esto, y este déficit es lo que causa. Si estás entrenando mucho pero estás comiendo lo suficiente, claro que también se deben regular las cargas, porque si no las regulas, pues vas a lesionar a la jugadora o va a haber un sobreentrenamiento, ¿no? Pero específicamente para el ciclo menstrual es la diferencia, la deficiencia energética lo que causa el problema principalmente, si es que no es otra cosa hormonal, ¿no? Sí, muchas gracias, es muy interesante. Bueno, y ahora nos vas a contar cómo se puede monitorear el ciclo menstrual. Sí, pues miren, hay muchas aplicaciones ahora disponibles en el mercado que permiten monitorear el ciclo menstrual de las atletas. Un ejemplo es esta que ven aquí, Athlete Monitoring, es una que utilizamos con nuestro equipo. Cómo funciona es que las jugadoras en su teléfono reciben un cuestionario diario donde tienen que responder 2 preguntas sobre el ciclo menstrual, sobre su ciclo menstrual, y ya la aplicación hace todo lo demás automáticamente. Puede identificar las diferentes fases del ciclo, como Cris ya lo dijo, ¿no? La menstruación, la fase folicular que pueden ver, la ovulación y la fase luteal.
Y también lo bueno es que se pueden obtener recomendaciones específicas al entrenamiento de en qué fases las futbolistas son más receptivas a cargas más altas, cuándo sería bueno disminuirlas, cuándo posiblemente tienen un riesgo más alto de lesión, por ejemplo, en la ovulación. Hay algunos estudios que han demostrado que algunas futbolistas tienen un riesgo más alto a lesiones de rodilla, como el ligamento cruzado, en los días de ovulación. Entonces hay cosas que se deben saber, hay cosas, por ejemplo, que en la fase lútea al final del ciclo, casi unos días antes de que va a iniciar la menstruación, hay algunas futbolistas que están muy cansadas o que tienen dolor, como el síndrome premenstrual. Entonces es importante tener esa comunicación. Muchas no sienten nada, ¿no? O puede ser que no les afecte nada, pero puede haber una o dos futbolistas que realmente sean afectadas, y el hecho de monitorearlo y de tener esa comunicación con el entrenador o con la entrenadora o con el cuerpo médico es muy importante, porque sin esa información, sin esa comunicación, no se pueden adaptar las cargas adecuadamente para el caso individual de cada futbolista. Y bueno, como Vane ya lo dijo, nada más para complementar un poquito, el síndrome premenstrual o los síntomas de la fase anterior a la menstruación, al sangrado, pueden ser, pues va de mucho cansancio, alta temperatura de hasta 37 grados, cambios de humor, ¿no? Mucho dolor. En general, esto es importante para el caso del COVID. Es importante preguntarle a la jugadora si, por ejemplo, se detecta que la temperatura está alta, pues preguntarle en qué fase del ciclo está para no alarmarse. Bueno, sí sube un poquito más, ¿no? Pero no sube arriba de 38. Ya si sube arriba de 38, 39, ya se sabe que no es debido al ciclo menstrual, que ya puede ser debido a otro tipo de infección, ¿no? O enfermedad. Sí, completamente. Y el cansancio, ¿no? Que ese cansancio sí está presente en toda la enfermedad del COVID. Entonces, bueno, hay que estar atentas en esos síntomas. Con esto terminamos. Vamos a dar unas pequeñas reflexiones. Pues bueno, lo más importante que les queremos recordar, que yo creo que todos lo saben, pero una cosa es saberlo y otra es llevarlo a cabo, ¿no? Es que nuestra salud es lo más importante. Si no la cuidamos nosotros, pues nadie la va a cuidar, ¿no? Tanto en el trabajo, tanto en los entrenamientos, hay que cuidarse mucho, como Vane bien lo dijo, alimentarse muy bien, descansar muy bien, y en el caso del COVID, pues protegerse mucho. Número 2, pues sí, tener una muy buena comunicación con el entrenador, con la entrenadora, con los miembros del cuerpo técnico y del cuerpo médico, para que en caso de alguna infección por COVID, el regreso al entrenamiento pueda ser llevado de una forma progresiva y siempre bajo monitoreo médico y con el permiso del médico también, en qué momento ya es posible regresar para evitar pues sí, los problemas que ya mencionamos en la presentación. Uh-huh. Bueno, pues igual ya lo hablamos, los equipos tienen que implementar medidas de prevención antes y después del COVID. Por favor, no se confíen, esto no es solo una gripa. Y bueno, también se debe ser paciente y se debe escuchar a tu cuerpo. Sí, hay secuelas, ¿no? Porque como ya dijimos, cada cuerpo es diferente, unos van a tener más secuelas que otros. Entonces, si alguien está sufriendo esa secuela, es muy importante que se le comunique, ¿no? al entrenador o al cuerpo médico para que esto pueda ser monitoreado. Exactamente, y bueno, al final para terminar, si nos cuidamos a nosotros mismos, pues cuidamos a los demás, ¿no? Porque a veces somos como muy egoístas y pensamos, bueno, si me pasa a mí, pues ya me pasa, pero no, al final el problema con el COVID es que no solo te pasa a ti, sino que es muy fácil de contagiar a otros. Pues muy bien, Cris, muchas gracias. Ojalá que esto sea de ayuda para las personas que nos vean y nos escuchen. Y bueno, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Sí, gracias a ti, hermanita, gracias a AMFUT que nos está prestando la plataforma. Y cualquier duda, comentario, pues nos pueden buscar en las redes sociales y preguntarnos, ¿sale? Estamos aquí para ayudarles en lo que podamos. Nos vemos. Hasta luego.